Saludos, hermanos. En el día de hoy traemos un tema acerca de los atributos de Dios. Comenzando esta primera unidad, estaremos hablando por mucho tiempo acerca de las características y las perfecciones de Dios. Quisiéramos contar con la ayuda de nuestro Dios para que Él nos presida y nos dirija en todo lo que vayamos a decir y enseñar acerca de su palabra. Oremos. Amante y tierno Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, vengo delante de ti humillado y arrepentido de todos mis pecados, dándote las gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu haga acto de presencia aquí y nos presida y dirija esa palabra para que caiga en buena tierra y dé el fruto esperado. Nos presentamos delante de ti, necesitados de tu ayuda, necesitados del conocimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo, como a Lidia, abra nuestro entendimiento para entender las Sagradas Escrituras y así conformar nuestro corazón a tu voluntad. Que la buena obra que has comenzado en nosotros pueda ser concluida para honra y gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos la palabra de Dios en Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La base de una verdadera comprensión racional acerca de Dios consiste en conocer sus perfecciones reveladas a través de las Sagradas Escrituras. Entender y conocer a Dios como Él mismo se ha revelado nos permite adorarle tal cual Él es y nos lleva a conocer su voluntad revelada para con nosotros. Como es sabido, Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Así como la imagen artística de un buen escultor alaba la sabiduría de su diseñador, todo lo que Dios ha creado lo alaba a Él. De manera que nadie puede desentenderse del hecho de que existe un creador al cual se le debe alabar y adorar, ya que Él se ha manifestado a través de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusas para no adorarlo y servirle como Dios. Sin embargo, existe la forma más completa y precisa para conocer a Dios. Esta es su santa palabra, escrita por medio de la cual conocemos cuál es su voluntad. Qué bueno es saber que nuestro conocimiento de Dios no está supeditado únicamente a la observación de las cosas creadas, sino lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Por eso, al estudiar los atributos de Dios, que son las perfecciones de Dios, conoceremos cuál es su voluntad para con todas sus criaturas, incluyendo al hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por la razón de que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como veremos, hay atributos divinos que Dios nos ha comunicado a nosotros que son en esencia parte de su carácter moral. Sin embargo, Dios posee inherentemente atributos únicos que son incomunicables al hombre, es decir, solamente Dios los posee, y los mismos son una evidencia de su independencia existente de todo ser creado por sus mismas manos. Comenzaremos por estudiar los atributos incomunicables de Dios para luego ver en estudios subsiguientes aquellos atributos divinos que son comunicables al hombre. Pasamos entonces a los atributos incomunicables.
Como primer atributo estudiaremos la omnisciencia de Dios. Significa que Dios lo sabe todo. Dios es un ser que en virtud de su naturaleza conoce todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Lo presente, lo pasado y lo futuro. Él está consciente de todos los detalles, incluso de aquellos sucesos que no son de nuestro interés, como la caída de un pájaro al suelo, o la cantidad de cabellos que tenemos en nuestras cabezas. Dice Cristo en Mateo 10, del 29 al 30, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios está familiarizado con todos los detalles de los seres que Él mismo ha creado en el cielo y en la tierra. Él conoce lo que habita en las tinieblas. Daniel 2, versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ante los ojos de Dios nada pasa por inadvertido. Nada se puede ocultar de su presencia. Él no olvida nada. Él sabe y revela hasta lo más profundo del corazón, lo más escondido. Él conoce incluso lo que está en tinieblas. El conocimiento de Dios, como dice el salmista, es demasiado maravilloso. Es tan alto que no lo podemos comprender. Salmo 139, versículo 6. Y el autor de los Hebreos dice que todas las cosas creadas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Hebreos 4:13. Note también el modo en que el salmista en el Salmo 139 del 2 al 4 describe la omnisciencia de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él lo sabe todo. Esa palabra que aún no ha salido de la boca y que todavía está alojada y escondida en la mente es conocida por Dios. Él sabe la intención con que hacemos las cosas, el modo en que nos sentamos y el modo en que nos levantamos. Se habla aquí con qué espíritu hacemos las cosas, cuál es nuestro estado anímico respecto a Dios y nuestros semejantes, cuáles son los sentimientos que nos mueven y cuáles son nuestros verdaderos pensamientos de las cosas. De manera que ningún ser humano lo puede engañar o esconderse de su presencia, porque Él conoce todas las cosas. El hecho de conocer que Dios conoce todas las cosas debe hacernos temblar, debe permearnos de temor, respeto, reverencia, admiración, devoción. Los hombres que pretendieron ignorar o burlarse de la omnisciencia de Dios en tiempos antiguos, en tiempos pasados, quedaron abochornados ante las multitudes, porque lo que hicieron en oculto, Dios lo sacó a la luz. Por ejemplo, el rey David, aún consciente de la existencia de Dios, aún consciente de la omnisciencia de Dios, trató de esconder su pecado de adulterio y homicidio, y no pudo, porque Dios envió su mensajero a confrontarlo. El mensajero y profeta comienza con una ilustración para que el mismo rey emitiera su propia sentencia. En 2 Samuel 12, del 1 al 12. Dice así la palabra: Jehová envió a Natán ante David, y al llegar le dijo: había 2 hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su mano, bebiendo de su vaso
y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: «Vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia». Entonces dijo Natán a David: «Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus manos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol». David conocía la palabra de Dios, pero la tuvo en poco. Lo que necesitaba David, a mi juicio, era estar consciente de la presencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios todo lo ve, todo lo conoce, podemos ser llevados a respetar lo prohibido, y esa conciencia de que Dios está presente evitará que seamos arrastrados por la tentación y por el engaño del pecado. Nada mejor que exhortarnos los unos a los otros cada día, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es el agente interior que nos lleva a ver lo malo como cosa normal. Pero la palabra de Dios nos mantendrá alejados del pecado, porque la palabra de Dios es poder y la fuente de toda sabiduría que ilumina nuestro andar. Además, al estudiar, meditar y aplicar cada día la palabra de Dios, nos mantendremos siempre alertas y conscientes de que Dios está con nosotros todo el tiempo y a Él no lo podremos engañar. De hecho, Dios ha decretado en toda su creación una ley que ninguno puede violar: la ley de la siembra y la siega. Cada cual recibe lo que siembra. De manera que Dios no puede ser socavado, sobornado, traicionado, burlado y mucho menos engañado. Esto es lo que nos dice Pablo en Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Estar conscientes de la presencia de Dios y del hecho de que todo Dios lo conoce, aún lo más profundo de nuestros pensamientos, debe llevarnos a modelar el modo en que actuamos y hacemos las cosas. Pero muy pocos vivimos pendientes de esa realidad y por eso actuamos como si Dios no estuviese presente. Pensamos como si Dios no leyera nuestros pensamientos. Aunque Dios permanece invisible, para nosotros, en su caso es distinto porque Él conoce
y entiende desde lejos nuestros pensamientos, como expresa el salmista en el Salmo 139, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando nuestros primeros padres se escondieron en el huerto del Edén, los árboles no pudieron ocultarlos de la presencia de Dios. Cuando Caín mató a Abel, Dios lo supo. Cuando Acán escondió un lingote de oro, Dios lo supo. Como ya vimos, cuando David quiso ocultar su homicidio y su adulterio, Dios lo supo. Cuando Ananías y Zafira quisieron ocultar la verdad acerca de la propiedad vendida, Dios lo supo. En todos estos casos mencionados, Dios descubrió el pecado y sentenció a los implicados por su desobediencia. Aunque ellos trataron de ocultar y tapar el pecado, Dios lo trajo a la luz para atestiguar que ante sus ojos no se esconde nada. Dice el Salmo 90, versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Para el que hace lo malo, conocer que Dios es omnisciente va a resultar ofensivo, pero para aquel que hace lo bueno se va a tornar en gozo, confianza, seguridad, esperanza, porque el mismo Dios que castiga la maldad y que no tiene por inocente al culpable y saca a la luz los pecados, es el mismo que ve el corazón cuando está contrito y humillado y tiene misericordia y perdona. Dice Miqueas 7, versículo 18, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y Lamentaciones 3, del 22 al 23, dice, por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El salmista en el Salmo 103, versículo 14, nos da un esbozo, un motivo más acerca de la omnisciencia de Dios para estar agarrados de su bondad y misericordia. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El contexto de este pasaje nos dice precisamente algo que debe resultar en consuelo para nosotros. Dios se acuerda de que somos polvo y por eso perdona todas nuestras maldades, sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordias, sacia nuestra boca para que nos rejuvenezcamos como el águila. Él hace justicia y le da derecho a todos los que padecen violencia. Él no guardará para siempre el enojo, ni nos pagará conforme a nuestras maldades y pecados. Y así como está lejos el oriente del occidente, hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando tememos a Dios y estamos conscientes de su presencia, nos humillamos ante Él y nuestro arrepentimiento en su presencia es continuo. Pero si no estamos conscientes de su presencia, fácilmente almacenaremos poco a poco en nuestros corazones pensamientos pecaminosos, abrigaremos actitudes insanas y nos descuidaremos del deber de velar y orar para no entrar en tentación. Vivimos en un mundo que promueve el pecado por doquier. Y los cristianos no escapamos de ser seducidos por el modo de pensar del mundo y debemos tener siempre la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra boca,
en nuestro corazón y en nuestras manos. Ella es la espada que corta todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y la que lleva cautivo todo pensamiento malo a la obediencia a Cristo. Así como decía David, debemos decir nosotros en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios está mirando cuando somos celosos de su palabra y es el encargado de sacarnos de toda situación embarazosa o pecaminosa. Los ojos de Dios, de una manera especial, están sobre aquellos que se humillan y tiemblan ante su palabra. Dice Isaías 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También Dios, como un ser omnisciente, que sabe todas las cosas, nos ayuda en tiempos de dudas y confusión. Y en ese estado podemos decirle a Dios como el salmista David. En el Salmo 139, del 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No hay motivo para dudar que las peticiones de los justos no van a ser escuchadas ante un Dios que lo sabe todo. De igual manera, no hay suspiros, no hay lágrimas que escapen de la atención de nuestro Dios, que todo lo ve. Tampoco hay peligros del cual Él no pueda librarnos, ni caídas de la cual Él no pueda socorrernos. Proverbios 24, versículo 16 dice, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en el mal para siempre. Hay esperanza, hay consuelo, hay ayuda, hay liberación para todo aquel que adore a Dios consciente de que Él conoce todo y puede socorrernos en toda necesidad. Por consiguiente, el cristiano, el creyente, no debe vivir angustiado, afanoso, amargado por nada, porque Dios conoce nuestra necesidad y nos escucha cuando le pedimos con fe. Esta misma es la recomendación de Pablo a la iglesia de Filipo. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Filipenses 4:6. La fe se anticipa a dar gracias antes que llegue lo que se espera, y esa fe, esa seguridad, es la que nos hace vivir tranquilos, sabiendo de que Dios se ocupará de todo lo demás. Cuando los discípulos estaban turbados y preocupados por las cosas de esta vida, por las cosas materiales, Cristo les enseñó la clave para sosegar la ansiedad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. En el contexto de este pasaje, el Señor ya se ha ocupado en ilustrarle a los discípulos y a nosotros también que Dios conoce todas las cosas y por ese hecho puede alimentar a los pajarillos, vestir a los lirios del campo y suplir las necesidades humanas. Así que no debemos angustiarnos diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. Lo que debemos es llenarnos de confianza y poner primero lo primero, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas materiales que nos preocupan vendrán por añadidura. ¿Cómo lo hará Dios? Bueno, Él sabe cómo hacerlo, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. A nosotros,
nos corresponde poner nuestra fe y confianza en Él, en sus promesas, y no afanarnos, no preocuparnos, no estar en ansiosa inquietud y no temer. Si ya tú y yo hemos dejado cosas en las manos de Dios, no debemos volverlas a tomar. Debemos estar conscientes de que Dios sabe cuál es nuestra necesidad y que Él suplirá esa necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Una vez demostrada bíblicamente la omnisciencia de Dios, pasamos a considerar otro atributo muy importante, incomunicable de Dios, su inmutabilidad. Es decir, que Dios no cambia. Esta es otra de las perfecciones divinas. El Creador se distingue en la naturaleza de todas sus criaturas. Él es distinto a todo lo creado y no está sujeto a cambios ni a tiempo. Sus determinaciones de igual manera no cambian. El juramento que ha salido de su boca es perpetuo. Él es inamovible en sus planes y en sus decretos. Él, en virtud de su naturaleza, no tiene comienzo ni fin porque es eterno. Algunas citas son elocuentes en hablarnos acerca de la inmutabilidad de Dios. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La frase yo soy el que soy significa yo existo por mí mismo, a mí nadie me ha creado. Si existiese la posibilidad de crear a Dios, Dios mismo perdería la capacidad de ser Dios y de decir que ha existido siempre. Debe añadirse también el hecho de que la determinación de Dios posee el mismo atributo de inmutabilidad. Dios no cambia en su naturaleza tocante a su existencia, tampoco en sus determinaciones. Respecto a su naturaleza, dice Santiago 1:17 y Hebreos 1:10-12. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Respecto a las determinaciones de Dios, dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia en los atributos que Él ha dado de sí mismo. Dice Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hechos 15:18 dice: el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Otra muestra de la inmutabilidad de Dios se encuentra en el Salmo 136, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras,
porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Adquirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Y él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Lo que quiere reflejar el salmista es precisamente que la misericordia de Dios es permanente. Es permanente para con todos. Como dice Lamentaciones 3 del 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que Dios no cambia los atributos de sí mismo, como su fidelidad y su misericordia, y por ello podemos decir también que Dios no cambia en las promesas que Él ha dado a conocer a sus hijos. Deuteronomio 7, versículo 9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El hombre promete, pero no cumple. Pero Dios todo lo que promete lo cumple, y esto debe ser motivo de gozo para todos los que nos hemos relacionado con el Dios de la Biblia. Podemos vivir confiados de que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Por eso también Dios no cambia en los decretos que han salido de su boca. Salmo 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice también Isaías 14, versículo 24: Jehová
de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Proverbios, capítulo 19, versículo 21, también dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ya hemos visto que Dios es inmutable. Dios no cambia en sus decretos, no cambia en sus promesas, no cambia en lo que ha salido de su boca. De igual forma, Dios no cambia en su justicia. Dios es fiel en darnos todo aquello que necesitamos: su amor, su perdón, su misericordia, su gracia. Pero de igual manera, Él es fiel en darnos lo que merecemos por causa del pecado y la maldad. Por el hecho de Dios darnos su gracia y su perdón, ¿Dios ha dejado de ser justo? ¿Ha ignorado Dios nuestros pecados? Dios no puede pasar por alto el pecado. Él tiene que castigar el pecado. De lo contrario, no podría ser un Dios justo. Dice Éxodo 34, del 6 al 7, y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es posible que Dios pueda ser perdonador y al mismo tiempo pueda visitar la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? El pasaje bíblico enfatiza que Dios no puede tener por inocente al culpable, a menos que alguien sea castigado por nuestra maldad y el pecado. Dios no puede perdonarnos porque Él es un Dios justo. Para que esta problemática fuese resuelta, Dios puso como propiciación a su propio Hijo por el pecado tuyo y mío, para que Él sufriera sobre sí el castigo por el pecado. El justo fue castigado por los injustos. Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Dios satisfizo completamente su justicia, condenando y castigando el pecado en su Hijo, para otorgar por merced el perdón gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, el cual fue crucificado por nosotros. Por eso es que Dios es completamente justo y completamente perdonador. Ahora, el pecador puede obtener el perdón por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y disfrutar de la amistad con Dios. Pero los que no se han arrepentido siguen estando bajo la ira de Dios. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque no creer en Cristo, no arrepentirnos, trae consigo sobre nosotros la ira de Dios, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios ha mantenido su justicia. Dios no ha cambiado en su justicia. Los estándares de Dios siguen siendo los mismos desde el principio. Por lo que al creer en Cristo no podemos tomar la gracia y el perdón de Dios a la ligera, porque Dios es justo. Y aún los creyentes en Cristo, al separarse de Cristo, son llevados a estar bajo el juicio de Dios, porque Dios es justo. De manera que la gracia no es un bono para pecar en base al favor que se nos concede, sino la capacidad divina
que se nos otorga para no pecar más, porque Cristo no es ministro de pecado, ni puede ser crucificado por segunda vez. Por consiguiente, los que nos allegamos a Dios debemos saber que Cristo vino para divorciarnos por completo del pecado. Pedro, en primera de Pedro 2, del 21 al 24, nos dice, pues, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí está encerrado el propósito de la crucifixión de Cristo. Llevar sobre el madero nuestros pecados para que, estando nosotros muertos a los pecados, vivamos ahora para la justicia, porque Dios es un Dios justo y sus estándares siguen vigentes para todos. Entonces, conocer a Dios es entender estas dos áreas. Dios es justo y perdonador al mismo tiempo por la persona de Cristo. Es de singular valor para todos los creyentes creer esto. Debemos saber que el perdón que se nos ofrece gratuitamente fue pagado completamente por la persona de Cristo. Pero los compromisos que tenemos con la ley moral de Dios siguen tan vigentes como antes. Un creyente que no toma en serio la ley de Dios está evidenciando que no está convertido, que no aprecia a Cristo y que no conoce en verdad a Dios. Los creyentes debemos saber que la ley es el carácter de Dios y de su Hijo Jesucristo, en cuya persona tenemos la merced de la gracia para ser perdonados y no pecar más. Así que se hace indispensable estudiar con mucha cautela y profundidad los dos atributos considerados en esta lección. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. No podemos escondernos de Él, porque aún las tinieblas son para Él como la claridad del día. También Dios es inmutable. Él no cambia en sus atributos, no cambia en sus promesas, no cambia en lo que ha salido de su boca, no cambia en su justicia. Y por último, Dios sigue siendo tanto justo como perdonador por el acto salvífico que Cristo realizó por nosotros. Por tanto, adoremos y sirvamos a Dios desde la perspectiva de sus atributos, estando siempre conscientes de que nuestras grandes caídas y nuestros más notables errores se deberán a nuestra ignorancia de Dios y sus perfecciones. Jeremías 9, 23 al 24 nos dice, y con esto concluiremos, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que el Señor nos bendiga siempre y que podamos desear y conocer cada vez más a Dios para ser un reflejo de su carácter y de su obra. En nuestro próximo estudio estaremos siguiendo esta serie de estudio acerca de los atributos de Dios. Oremos para que el Señor ponga en nosotros la capacidad de ver a Dios como es, para no ver al Dios de nuestra propia imaginación, que muchas veces es un Dios caprichoso, es un Dios domesticado, que podamos ver a Dios tal cual Él es y que podamos servirle en su santidad, en todas sus perfecciones, y que nosotros sigamos siendo un reflejo de su gloria. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amante Padre, venimos delante de ti pidiéndote perdón por todos nuestros pecados,
por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras desviaciones, porque muchas veces pensamos que tú piensas como nosotros, que tú sientes como nosotros, que tú te adaptas a nuestras propias justificaciones y excusas humanas, y que tú vas a hacerte el de la vista gorda acerca de nuestras propias desviaciones. Pero haznos entender que tú eres un Dios justo, y por ser un Dios justo castigaste el pecado nuestro en tu Hijo Jesucristo, y que cuando nos separamos de ti, tu justicia se implementa en nuestras vidas, dándonos conforme a nuestras obras y pagándonos conforme a nuestras iniquidades. Porque cuando nos alejamos de ti, ya no tenemos la gracia y el favor que tenemos en Cristo. Ayúdanos para entender tu voluntad y tener una clara perspectiva de tu naturaleza, y que podamos acercarnos a ti con un corazón sincero, como dice Hebreos, un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura de tu palabra. Límpianos cada día. Queremos tener parte contigo. Queremos no más conformarnos a nuestros pecados y a nuestras iniquidades. Queremos honrarte con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Permítenos saber, Padre, que tú estás en todas partes, que tu naturaleza no ha cambiado ni un ápice, y que estamos delante de ti en un eterno presente. El tiempo para nosotros pasa, pero para ti no hay tiempo. Tú moras y habitas en la eternidad, en un eterno presente. Para ti todas las cosas son vistas, consideradas. Para ti, Señor, todas las cosas están desnudas en tu presencia, y por esa razón debemos todos los días con temor y temblor buscarte, anhelarte, servirte en la hermosura de la santidad. Danos tú la fuerza, pues muchas veces no contamos con el poder y la capacidad para hacer todo lo que tú demandas en tu palabra. Pero tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos harás cumplir con tus mandamientos y tus preceptos, y nos llevarás a agradarte en todo. Gracias, Señor, por la confianza que nos das, sabiendo que la buena obra que tú has comenzado en nosotros, la concluirás para honra y gloria de tu nombre. La salvación que tú nos ofreces en Cristo es una salvación gloriosa, y debemos cada día apreciarla, estimarla y ofrecerte a ti en gratitud todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y adorarte y servirte en la hermosura de tus perfecciones. Toma tú la honra y la gloria. Gracias, Padre, por esta bendición de estudiar tu palabra y en este caso tus atributos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.